¿Qué piensa usted, Marco, antes de entrar en el detalle de lo que nos va a explicar respecto del gobierno, lo que planteó el gobierno? A ver, lo primero que hay que mencionar es que desde que el presidente por obligación tuvo que promulgar el tercer retiro y el anuncio que escuchamos anoche, prácticamente ha pasado un mes. Y la oposición, con sus mínimos comunes, también se demoró cerca de 10 días de presentar su propuesta. ¿Estamos en una urgencia? ¿Estamos en una crisis sanitaria, económica profunda? ¿O no estamos tomando esto con cierta pausa, como si los hogares no lo estuvieran pasando mal? Yo creo que esa es la primera señal. No puede ser que se demore un mes prácticamente el gobierno en hacer una propuesta. ¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está la urgencia? O sea, si estamos viviendo cuarentenas profundas, si los hogares están en peor situación que antes de la pandemia, que ya venía muy mal, ¿cómo es posible que nos demoremos un mes en conocer una propuesta que es insuficiente? Y es importante definir lo que es suficiencia, que creo que es la tarea que tenemos el día de hoy, para que no solo se diga siempre que es insuficiente. Y por tanto, uno esperaría que ahora viene una discusión legislativa, que yo creo que al menos va a tomar 2 semanas. Entonces estamos hablando de un mes y medio para probablemente tener algún humo blanco para que se apruebe algo que espero que sea distinto a lo que presentó ayer el presidente Piñera. Vamos por parte, Marco, y comencemos con el proyecto de ley IFE universal que presentó anoche el presidente Piñera. Explícanos con perita y manzana cuánto le llegaría a una persona dependiendo del registro social de hogares. A ver, aquí hay 2 avances. El primer avance es que el IFE anterior a lo que se anunció ayer tenía una cobertura que llegaba al 80%, no de los hogares de Chile, sino que al 80% de los hogares inscritos en el registro social de hogar. Y esto se amplió a prácticamente o casi el 100% de los hogares inscritos en el registro social de hogares, con excepción de aquellos hogares que tienen ingresos por persona superiores a 800.000 pesos por persona. Por ejemplo, un hogar de 4 personas que tiene ingresos superiores a 3.200.000 pesos líquidos quedaría fuera de esta ayuda, que no es el 10% de los ingresos superiores del registro social de hogares, sino que es una parte más pequeña, probablemente un 4, un 3%. Entonces, eso es un primer avance, se aumentó la cobertura. Y el segundo avance es que aumentaron los montos. ¿Cuáles eran los montos originales? Para un hogar de una persona, 100.000 pesos. Esto lo hablamos en hartos programas. ¿Cómo es posible que una persona que vive sola va a poder vivir con 100 lucas y hacer cuarentena efectiva? Claro. Por un hogar de 2, 200.000, hasta llegar a 4, 400.000 y después aumentaba a escalas más bajas. Sí. Entonces, para un hogar de 5 personas eran 467.000 pesos aproximadamente. Hoy día se aumentaron esos montos, ¿y a qué valor? Al valor donde se cubre por 1 o 2 pesos la línea de la pobreza. Por ejemplo, para un hogar de una persona ya no serían 100.000 pesos el aporte, sino que 177.000 pesos, que prácticamente es el valor de la línea de la pobreza a abril de este año. Para un hogar de 2 personas ya no serían 200 lucas, sino 87.000 pesos más. 287.000, y así, por ejemplo, un hogar de 4 personas, estamos en 467.000 pesos, que es el valor de la línea de la pobreza, y un hogar que hay muy pocos, de 10 personas, serían 887.000 pesos. Y aquí viene la discusión de fondo. Hace bastantes décadas que el país viene diciendo y nos hemos acostumbrado a considerar que algo suficiente es lo mínimo. Esta es la línea de la sobrevivencia. La línea de la pobreza se construye a partir de una canasta básica de alimentos mínima y de necesidades no alimentarias mínimas, mirando el comportamiento de gasto del 20% más pobre en la encuesta de presupuestos familiares del INE. Entonces, esto no es los gastos reales, ni de cerca, de los hogares en Chile. Por tanto, ya, como primer análisis, uno podría hacer que es bastante improbable que los hogares puedan hacer cuarentena efectiva y se reduzca la movilidad de manera importante con estos montos. ¿Es un avance? Sí, pero aquí no hay un criterio de suficiencia, solo hay un criterio de sobrevivencia. Y lamentablemente, en la discusión política nos acostumbramos a considerar que este es el techo y no el piso de la discusión. Sí. Marco, consulta número 1. ¿Por qué se hace la escala gradual y no se multiplica por la cantidad de personas que hay en una casa? Una persona 177, si lo multiplico por 2 no me da 287, es más. ¿Por qué se va graduando esto? Exacto. Esto sí tiene cierto sentido. De hecho, cuando veamos los gastos reales de los hogares, así sucede. Sí. Porque existen economías de escala. Vale decir, una persona que vive sola va a tener que financiar sus costos fijos de todas maneras. Claro. El arriendo, la luz, el gas. En cambio, cuando tenemos 2, 3 o 4 personas, se van compartiendo ese gasto. Se prorratean esos gastos. Se prorratea, exactamente. Por eso es que
no se aumenta por 177.000. De hecho, venía conversando con una persona que me decía, yo esperaba, escuché 177.000 por persona, un hogar de 4 me va a tocar como 700 lucas. Después vi el valor, 467, y dije, con esto no podemos hacer por eso. Exactamente, perfecto. Esa Igual dista muchísimo, Marco, de la propuesta de la oposición para una persona. Ahí está, muchas gracias, señor director. Y también la propia propuesta de la Fundación Sol. Nosotros hicimos una tablita comparativa que la pusimos en redes sociales a disposición de cualquier persona que la quiera ver, porque no solo tiene los montos, sino que también el costo, que es muy importante. Y aquí aparecen las 3 propuestas que al menos están sobre la mesa. La propuesta actual del gobierno, que se come a la propuesta de los congresistas de Chile Vamos, que era valores más bajos inclusive, ni siquiera llegaba a la línea de la pobreza. Entonces aquí están los 177.000 hasta los 887.000. Después está la propuesta de los sectores, de algunos sectores de la oposición, no la oposición completa, sino algunos sectores de la oposición, encabezados por la senadora Proboste, por ejemplo, que considera que el valor debe ser la misma línea de la pobreza, pero más un 30%. Y aquí hay que detenerse un poquito. ¿De dónde sacan el 30%? O sea, ojo, aquí hay algunas hipótesis. Este valor es arbitrario. Nuevamente caemos en la idea de ponerle algo más, no mirar los gastos reales del hogar. Y llegamos para un hogar de 4 personas a un valor muy parecido a 600.000 pesos, que era la propuesta de las candidatas presidenciales o ex candidatas a esta altura, Jimena Rincón, una de ellas, la otra todavía candidata, Pablo Narváez, que dijeron un valor bien genérico, y esa propuesta que salió después se ajustó de alguna manera a ese valor. Entonces, la Fundación Sol propone algo que tiene que ver con los gastos reales de los hogares. Miremos cuánto gastan los hogares en Chile. Para eso tenemos una encuesta estructural, se llama la encuesta de presupuestos familiares del INE, y nosotros miramos el gasto de los hogares según el tamaño de hogar. 1 persona, 2 personas, 3 personas. Y ni siquiera fuimos al gasto promedio, que es más alto, sino al gasto mediano, el que está justo en la mitad de la distribución. Por un hogar de 1 persona, el gasto mediano son 511.000 pesos. Un hogar de 2, 767.000, y así llegamos a un hogar de 4, 1.124.000 pesos, que lo hemos visto en otros programas, para satisfacer necesidades básicas de alimentación, arriendo, vestuario, luz, educación, salud. Un hogar de 4, mínimo 1.400.000 pesos. Entonces, nosotros consideramos que una renta básica de emergencia universal suficiente, y no solo que permita sobrevivir, sino vivir, que es muy distinto, es una que al menos asegure el 70% de este gasto mediano. ¿Por qué 70%? Porque el gasto en transporte, el gasto en recreación y cultura, y el gasto en restaurantes y hoteles, que representa cerca del 30% de los gastos de los hogares, sin duda, en una cuarentena efectiva se reduciría bastante. Y es por eso que el cálculo, por ejemplo, para un hogar de 1 persona es el 70% de este valor, y llegaríamos a 360.000 pesos. Marco, una pregunta súper clave es ¿cuánto cuesta esto? El programa del gobierno, que es, entiendo, mensual, son 2.900 millones de dólares mensuales. Exactamente. El de la oposición son 3.900, si no me equivoco. Anda por ahí, sí. Ok, el de ustedes, ¿cuánto es mensual? Y la pregunta clave, ¿cómo se financia? Exacto. Veámoslo, creo que hay una gráfica que nos permite ver esto de manera más ilustrativa, que es la siguiente, donde aparece el costo de cada una de las propuestas. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Acá está exactamente lo que dice Mirna, el costo de la propuesta del gobierno actualmente, considerando que nadie más ingresa al registro social de hogares. Esto es muy importante. Cuando subimos los montos de los aportes, ahora. Exactamente, hay un incentivo. La página estaba caída, ya había lista de espera. O sea, de hecho, yo hoy día me metí y hice el ejercicio para ayudar a una persona, y la página estuve en lista de espera como 10 minutos. Claro. Y después se caía, se notaba que había mucha gente interesada en inscribirse o en saber qué era el registro social de hogares. Sin duda. Probablemente muchas personas tenían miedo de inscribirse al registro social de hogares, y ahora ven que puede haber un beneficio que es un poquito mayor, hay mayores incentivos. A la fecha tenemos un poco menos de 7 millones de hogares inscritos, son casi 15 millones de personas. Ya. Por tanto, si es que la cobertura llegara a ese valor, nos estancáramos acá, el costo de la propuesta del gobierno son casi 2.900 millones de dólares mensuales. El costo de la propuesta de sectores de la oposición son 3.760 millones de dólares mensuales, y el costo de la propuesta de la Fundación Sol son 5.267 millones de dólares. ¿Las 3 propuestas son por 3 meses? ¿Junio, julio, agosto? Entiendo que la propuesta de la oposición incluye al menos 4 meses. Pero siempre estamos hablando mensual, que eso es lo importante. Este es el costo mensual. Sí, es el costo mensual. Sí. Entonces, el gobierno al menos son 3 meses, la Fundación Sol también estableció 3 meses y prorrogable 1 mes más, dependiendo de las condiciones sanitarias, y aquí incluso se habló de 6 meses en algún momento. Pero ¿qué pasaría? Perdón, solo para terminar. ¿Qué pasa si
aumenta de manera importante las personas inscritas en el registro social de hogares. Tienen que ser cubiertos por el beneficio. Sí. Porque la ley dice a todos los hogares inscritos en el registro social de Claro, hogares. pero ojo, que menos- se demora 4 semanas En evaluarte. Claro, en evaluarte la inscripción. O sea, no van a llegar, supuestamente, si esto llegase a pagarse en junio, no van a llegar ese mes. Al primer pago. primer pago. Exactamente. Hoy uno esperaría que también existan medidas administrativas para acelerar estos procesos. Estamos en emergencia. Sí. Eso tiene que pasar Ahora, también. Perdón, una de las críticas que yo he escuchado en general al sistema de... Porque se ha dicho que esto es más universal, ¿no? Pero no es 100% universal porque efectivamente igual hay un prerequisito, que es la inscripción en el registro social de hogares. Y en mi experiencia, por lo menos, y conversando, yo les decía, uno conversa en mesas de campaña con miles de personas, ¿no? Mucha gente tiene muchas dificultades de acceder a las plataformas digitales. O sea, hay mucha gente que te dice, oiga, usted sabe si nosotros podríamos acceder a tal cosa, pero usted lo ha visto alguna vez, es que yo no tengo internet, o que yo no sé, o que yo no veo bien, o que mi hijo me ayuda pero no ha venido del sur. O sea, hay una dificultad ahí que igual es una barrera de entrada al final, ¿no? Así es, eso es muy importante lo que tú mencionas, porque efectivamente no basta con anunciar, ¿no?, este beneficio, sino que debe haber una campaña, desde mi punto de vista, para que las personas rápidamente y con ayuda cuando sea necesario, quienes no tienen internet, quienes no manejan un computador, por ejemplo, los adultos mayores, que en general sobre 70 años se les hace mucho más difícil, que los ayuden rápidamente para inscribirse en el registro social de hogares. Debemos mejorar este registro porque, a pesar de todo, es la herramienta que mejor ha funcionado en esta pandemia. Marco, ¿de qué depende que un hogar entre ahora al registro social de hogares? No existe ningún requisito solo de inscribirse. Pero es que pero tienes que calificar. No, porque lo que sucede, y esto es muy A importante, ver, una vez que tú ingresas al registro social de Ya. hogares, y cualquier hogar, cualquier persona puede hacerlo, Ajá. te califican según vulnerabilidad económica, te ordenan de menor a mayor. perfecto, ya. Pero dado que hoy día el 100% quedaría dentro del beneficio, da lo mismo ese orden, salvo para aquellos hogares que tienen ingresos. Claro, si son 4 personas parece alto, pero una persona con 800.000 pesos hoy día que se autoemplea o que tiene una pequeña pyme y que lo está pasando pésimo hace un año, puede tener igualmente problemas graves, digamos, de llegar al final de mes y queda como en un rango de no accesibilidad al beneficio, ¿no? ¿Cómo es ese punto en particular? ¿Lo podrías explicar bien, Marco? Sí, efectivamente, como esto considera los ingresos por persona, puede ser que un hogar de una persona donde esa persona vive con 810.000 pesos, pero supongamos que antes de la pandemia tenía 1,5 millones, no es que esté bien, Claro. no es que no necesite apoyo. Claro. Lo mismo, un hogar de 2 personas que hoy día está con 1.610.000, que es más de 800.000 per cápita, y antes ganaba 2,5 millones, Claro. no necesariamente diríamos no necesita nada. Entonces yo creo que se debe reconsiderar esa medida. De hecho, tanto la propuesta, principalmente la propuesta de la Fundación Sol, no considera que debe sacarse un grupo de la población. Nosotros Sí. creemos al revés, que va a haber un grupo de los que más tienen que no se van a inscribir en el registro social de hogares, Claro. y eso es el grupo que quedaría fuera del beneficio. Lo que plantea Ignacio es clave para no confundir a las personas, para que no se enrede. Este aporte, las quienes podrían quedar fuera de esto, son las personas que ganan 800.000 pesos mensuales y que, por ejemplo, en un hogar conformado por 4 personas llegan a 3.200.000 pesos líquido como ingreso familiar. Líquido. ¿cierto? Sobre eso, ¿cierto? Sobre eso no son beneficiarios. Pero si en una familia de 3 personas uno trabaja o 2 trabajan y ganan 800.000, es 1.600.000 pesos mensuales por grupo, ellos sí pueden. Si son 3 personas, ¿cierto? Ahí sería mucho más bajo el per cápita que 800.000. Perfecto. Entonces, para que un grupo de 3 personas quede fuera del beneficio, tendrían que estar sobre los 2.400.000, que es 800.000 por 3. Perfecto. Claro, o sobre sea, en el fondo, los si hay uno que no trabaja, se baja la renta de los otros, se Exactamente. separan. Exactamente. Y eso simplemente se declara, cada persona simplemente declara que su grupo familiar Gana esto. o esa información se certifica. Por de alguna servicio manera. de impuestos internos, ¿no? Es una mezcla. Claro. Es una declaración Reporta secada. y se contrasta Se con cruza. los registros administrativos. Exacto. Servicio Pero en el de caso de los Impuestos hijos, por ejemplo, de los hijos que viven con la familia, es importante lo que pasa en el registro social de hogares. A diferencia de las encuestas de hogares, que en promedio uno ve que los hogares son de 3 a 4 personas, en el registro social de hogares prácticamente el 65% de los hogares son hogares unipersonales o de 2 personas. Sí. ¿Por qué? Porque a veces en un hogar viven 6 personas, pero vive
papá, mamá, y viven hijo, hija. Hijo con la señora. Con un nieto, nieta, Claro. exacto. Y se dividen, son núcleos. Sí. Entonces en el registro social de hogares se inscriben por núcleos. Sí. Distinto al concepto de hogar que uno está acostumbrado, donde está todo el choclón junto. Exacto. En el y fondo, en también un mismo comparten casa. domicilio pueden haber 2 o 3 hogares. Exactamente, que Tiene son que ver los con eso. núcleos que se inscriben como hogar dentro del registro social de hogar. Esto, ¿cómo se financia Mira. y quién lo va a pagar? Porque el candidato Ignacio Briones dijo, todas estas ayudas, aquí tengo la cuña exacta, todas estas ayudas las vamos a pagar nosotros. Aquí lo tengo anotado. Nuestros hijos, Claro. exactamente, aquí está cuña. Nosotros terminaremos pagando todos los bonos del gobierno, nuestros hijos, claro, y dice que esta cuestión finalmente va a ser una mochila que Chile va a tener que sostener durante mucho tiempo más. ¿Es así o no es así, Marco? No es así, no es tan así, y al mismo tiempo, bueno, si en su casa sus hijos tuvieran una emergencia, ¿no se endeudaría? De ¿Los todas dejaría sin alimentarse? De todas En el maneras. fondo, si ese es el criterio que tenemos que considerar para la economía, esta idea de que no podemos hipotecar el futuro, que no se va a hipotecar, lo explico inmediatamente, y dejar a los hogares sin apoyo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tipo de política pública es Lo que esa? pasa es que cuando aparecen esas voces que dicen esto lo vamos a pagar entre nosotros, mucha gente podría creer, chuta, me va a llegar una cuenta después, No, me pues, van a tener que subir, me van a subir los impuestos, voy a tener que ponerme con más, mis hijos van a quedar con, no sé, una deuda. ¿Cómo se hace para que finalmente terminemos pagando esto? Esto es muy importante, solo para completar la idea, supongamos que se inscribieran mucho más hogares, ojalá sea así, en el registro social en este periodo. Algunos se van a demorar 3-4 semanas, como dice Julia, ojalá que sea más rápido y se mejore la herramienta. Y supongamos que llegamos a 8.500.000 hogares, 94% de la población en Chile. El costo de la propuesta del gobierno llegaría a un poquito más de 3.500 millones de dólares. 4.592 millones de dólares la propuesta de la oposición y 6.400 la propuesta de la Fundación Sol. ¿Cómo financiamos esto? Consideremos que esto sería por 3 meses al menos, ¿no? Entonces, consideremos que el gobierno ya está considerando este gasto, ya lo tiene internalizado. De hecho, ya tiene un IFE pensado incluso para el mes de junio, ya estaba considerado un IFE para el mes de junio. Entonces, los ingresos adicionales, comparándolo con la propuesta de la Fundación Sol, que a nosotros nos parece, no porque le hicimos nosotros y nosotras, sino porque se ajusta a la realidad, a los gastos, ¿no? Incluso al mínimo, no considerando los gastos totales, son aproximadamente 3.000 millones de dólares más por mes, que es lo que propone el gobierno, en el escenario de 8.500.000 hogares. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares más de lo que propone el gobierno. Voy a pasar A la pizarra, ¿me permiten profesor. la Muy bien. pizarra? Antes de que pase la Sí. pizarra, te quiero hacer una consulta que tiene relación con la crítica que han hecho muchos en relación a la propuesta del gobierno y que me gustaría que tú la pudieras explicar, porque esto está considerado solo para 3 meses, en el mejor de los escenarios, junio, julio y agosto. Hoy día tuvimos más de 8.000 casos, más de 189 personas fallecidas, y con invierno por delante, las cifras y cómo se han dado las cosas, lamentablemente, en la última semana, los últimos días, no van a la baja. ¿Qué va a pasar después de agosto? Que yo creo que eso se puede analizar de 2 maneras. Que la pregunta me parece relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque si seguimos con este regateo de montos mínimos, sin duda esto se va a extender mucho más. Pero si los montos se ajustan más o menos a los gastos de la familia, desde mi punto de vista, eso va a permitir reducir la movilidad, ahora sí, en serio. Claro. ¿no? Y eso va a permitir controlar la pandemia. Esto es poner el freno mano a la pandemia. Es que eso es. Y la idea es colocar el freno de mano a la pandemia en un mes. O sea, movilidad con tutti en un mes y después permitir que los hogares respiren 2 meses más. No tengan que salir a buscar trabajo 10 días antes que se acabe el beneficio, sino que se puedan ajustar a lo que viene y por tanto consideramos que es una muy buena inversión que puede ser más corta que ir regateando que nos va a tener estos ingresos familiares de emergencia extendidos quizás por 6 o 7 meses. Sin duda, si es que se necesita un mes más, probablemente es importante ser flexible para aquello, ¿no? ¿Cómo se financiarían estos 9.000 millones de dólares adicionales a la propuesta del gobierno, de acuerdo a la propuesta de la Fundación Sol? Para que ustedes vean por qué no es algo ni imposible, ni es algo de tirar la casa por la ventana, ni ser irresponsables, todo lo contrario. Lo hemos visto en otros programas, un Estado tiene 3 fuentes de financiamiento, 3 posibilidades. La primera, impuestos, la más importante. Uno esperaría que esta fuera la fuente de financiamiento en el mediano plazo. Si vamos a aumentar la deuda y vamos a ocupar parte de los activos, porque no necesitamos la plata ahora, el tema de los impuestos administrativamente se demora un poco, esto tiene que compensarse con una reforma tributaria en el mediano plazo. Segunda fuente de financiamiento, ahorros que tiene un Estado, los fondos soberanos, los activos del Tesoro Público, 2. Y tercera fuente de financiamiento, deuda pública,
que a veces se ha construido un mito de que el país está sobreendeudado y ya no se puede más, vamos a hipotecar el futuro de las generaciones que vienen, como decía el exministro Briones, pero esto hay que ponerlo en contexto. Entonces, lo primero, la deuda pública. ¿Cuál es la deuda pública de Chile? Para que ustedes vean la magnitud. 32,5% del PIB. Esa es la deuda pública de Chile. ¿Eso es mucho o eso es poco? La deuda pública promedio de los países ricos es 85% del PIB. La deuda pública promedio de países parecidos a Chile, 70% del PIB. Uruguay, Croacia, países con los cuales nos podemos comparar, son similares a Chile, tienen deuda pública entre 66 y 87% del PIB y no tienen problemas fiscales. Chile es uno de los 25 países con menor deuda pública en el mundo, a pesar de que ha aumentado la deuda pública enormemente en los últimos 15 años porque no hemos aumentado los impuestos, por esa razón. Si aumentamos 3 puntitos la deuda pública, no la estamos llevando, como dijo el presidente del Banco Central hace un año atrás, Roberto Saller, que podíamos duplicar la deuda pública, decía que era viable. No la estamos llevando 60%. Perdón, un segundo, solo para entender, Marco, ¿por qué ese pánico a aumentar la deuda pública durante este tiempo? Porque te complemento la pregunta. No, pregunto, porque las clasificadoras de riesgo pueden bajar la nota crediticia de Chile, obviamente. Siempre y cuando nos separemos demasiado de la trayectoria de países similares a Chile. Pero Chile está muy abajo en el ranking, vale decir, es un alumno demasiado aventajado. Y en un momento de crisis, ¿de qué nos sirve ser tan aventajados si ni siquiera podemos ocupar las herramientas que tenemos? Claro. Para eso son las herramientas. Perfecto. Entonces, si la deuda pública la lleváramos a 35,5% del PIB, 35,5% del PIB, 3 puntos más, la recaudación, ¿cuánto más podemos recaudar por deuda? Serían aproximadamente 9.600 millones de dólares. ¿Cuánto necesitábamos adicional? Y las exenciones tributarias, que es la propuesta justamente que ha hecho Ignacio Briones, que dice que más que por deuda, para no dejar al país endeudado, que se rescate lo que hoy día no se puede, ¿no es cierto?, recaudar a partir de las exenciones tributarias. Acá, como lo acabo de ilustrar, todas las vías hay que llevarlas a cabo. Todas. Ya. Aquí no hay exclusiones, todas las hay que llevarlas a cabo. Porque ellos sacaron una cuenta de algo así como 9.600 millones de dólares. En estos momentos, las exenciones tributarias representan, fue un poquito menos lo que calculó la IPRES, 7.600 millones de dólares. Ya. Pero es imposible eliminarlas todas en un mes, ¿no? Es imposible, administrativamente. Entonces se puede avanzar, por ejemplo, con una de ellas que hemos conversado en otros programas, que es eliminar la sanción por ganancia de capital. ¿Qué es esto? Claro. Alguien que tiene mucho dinero, compra 200 millones de pesos en acciones, en un mes más las venden 270 millones, se ganó 70 millones en un mes. Por eso en Chile paga impuestos cero. Cero. Eso es muy escandaloso. Cero. Exactamente. Eso fue impulsado en el gobierno de Ricardo Lagos, no nos olvidemos. Por tanto, perdón, vuelvo el para qué de las cosas. ¿Por qué hizo eso? Sí, tú dices ya, para los amigos, para la pasada, para no sé qué. ¿Cuál es la razón con la que le presentaron al país una cosa como esa? Lo que se dijo, que yo lo pongo en duda, es para estimular el mercado de capital. Perfecto. ¿No? Ya, pero ¿crees que el mercado de capital en nuestro país? Se ha dicho tantas veces lo mismo. Cuando se crearon las AFP, se dijo que era para estimular el mercado de capitales. Y ya vemos lo que pasa 40 años después. Perfecto. Entonces, estas medidas, hay otras formas de estimular el mercado de capitales y hay otros objetivos más importantes que estimular el mercado de capitales. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, acá uno puede llegar, eliminando algunas exenciones, quizá en un mediano plazo, a tener 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, pero no 9.000. Por tanto, aquí, ¿cierto? Vamos a poner exenciones, pero lo vamos a poner en castellano, privilegios tributarios. Así los privilegios tributarios. Briones también, privilegios tributarios. Se puede avanzar, muy importante, el royalty minero. Lo hemos conversado también, aquí hay que hacer un paréntesis. Chile no tiene un royalty minero, tiene un impuesto específico a la actividad minera. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. Un impuesto específico a la actividad minera, lo que grava son las utilidades de las empresas mineras. Es algo técnico, se llama el margen operacional. Lo que venden versus lo que le cuesta vender eso, operacionalmente. Un royalty no grava las utilidades, grava la extracción de mineral. Tú sacaste tanto y pagaste la venta. ¿Por qué? Porque estoy compensando al Estado chileno
Porque estoy sacando de su territorio bienes comunes o recursos naturales no renovables. Sí. Eso es una renta. Sí. Y tengo que compensar. Así se hace en otros países. Y además no lo tenemos. contaminando importantemente la montaña. Absolutamente, y el país. absolutamente. Si es que se legisla en torno al royalty que se está discutiendo actualmente, puede tener algunos cambios, pero sin duda vamos a tener una recaudación que puede ser 10 veces superior a la actual. ¿Saben cuánto se financia por el royalty actual? $300 millones. Eso es 0,1% del PIB. Es nada, no estamos aprovechando el precio alto del cobre. Aquí hay otro impuesto importante. Y sin duda, la discusión sobre el impuesto a los altos patrimonios, o llamada, ¿cierto?, como el impuesto a los súper ricos, independientemente que tenga complejidad administrativa, que es correcto, independientemente de que puede ser que no recaude lo que se estima en un comienzo, si recauda $1.000 millones, bienvenidos sean. Son 1.000 millones que no tienes. Exactamente, y también nos va a permitir tener información para recaudar mejor a futuro y para tener un sistema tributario mucho más Pero ¿en qué equitativo. pie quedó eso finalmente? ¿No pasó a la Cámara del Senado? Está, en estos momentos, claro, está en una discusión donde se rechazó en parte, pero hay un problema político, y es que al presidente de la Comisión de Hacienda, que es Daniel Núñez del Partido Comunista, si no me equivoco, le hicieron una jugada política y lo cambiaron, ¿no? Y pasó, creo que el diputado Lorenzini a ser presidente de la Comisión de Hacienda, justamente porque se aprobó el royalty en la Cámara de Diputados y ahora pasó al Senado. Entonces ahí tenemos otro elemento importante y hay muchas otras cosas más en términos de impuestos.